Buenos días, hoy día es martes 18 de enero del 2022. Hoy día vamos a prácticamente completar el material, hablar o revisar un poquito sobre, desde el comienzo, ¿no? De lo que vimos la sesión pasada sobre diferencias finitas. Es algo que ustedes ya trabajaron, proceso de discretización. Y luego, hay un ejemplo que les compartí en el material que les envié sobre el cálculo de la vibración lateral, o sea, la frecuencia natural es modo de vibración de un sistema propulsor utilizando este método. Alguien podría decir, el elemento finito es más flexible, es verdad, pero el problema es que no tengo elementos finitos necesariamente como prerequisito en este curso. Entonces, como ya teníamos el otro requisito. Entonces, ¿cómo se llama? El curso de análisis numérico. Entonces, ya pues tenía esa herramienta disponible, por eso la estoy utilizando. Y con eso prácticamente terminamos. Y luego en la segunda parte de la clase hablaré un poquito sobre, comentaremos un poquito sobre la tarea que tenemos pendiente y ya. No sé si hay algún punto que quieran topar. Básicamente eso es la agenda para el día de hoy. Entonces, compartimos aquí. No sé si puedan ver mi pantalla completa, Isaac, pantalla completa. No, doctor, es, desaparecieron nomás. Ok, entonces vamos a swap. Ahora, Sí, ahorita sí. entonces, la sesión pasada habíamos mostrado este esquema aquí, en el cual esta función en rojo, que depende de x, entonces, esta función de aquí es desconocida. La voy a poner sin interrogación. Entonces, esto es x y esto es f de x. Entonces, en nuestro caso, lo que intentamos hacer es encontrar esto que resuelve, ¿sí? a un operador que resuelve a esta ecuación. Entonces, el operador diferencial sobre y igual a 0. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Entonces, la solución de esa es y, es la que tratamos de encontrar. Entonces, lo que hacemos es, aceptamos que la función no la podemos encontrar en forma continua. Punto. Es decir, simplemente es muy complicado. Y entonces, buscamos opciones. Entonces, una opción es el método de diferencia finita. Entonces, lo que intentamos es transformar las derivadas en diferencias. Entonces, lo que significa cada uno de estos es, yo quiero evaluar en el punto x sub 0. No es evaluar, sino aproximar, en el punto x sub 0. Y entonces, si estoy en este punto de aquí, utilizo los puntos que están a la derecha y hacia la izquierda. Entonces, por eso es que este esquema se llama de diferencia central. Entonces, todos ellos tienen ese esquema, ¿no? Entonces, la derivada primera, segunda, tercera, cuarta, entonces se aproxima con valores de la función. Ahora, este de aquí, yo trabajo con este orden de error, orden h al cuadrado. Ustedes pueden obtener, por ejemplo, específicamente en el caso de la primera derivada, no sé si se acuerdan, ustedes decían, por ejemplo, en cualquier punto aquí, yo tomo el valor a la derecha, el valor en el propio punto sobre h. Entonces, esa es otra aproximación, pero ese tiene orden de error solamente h, es decir, es menor todavía. Entonces, por eso es que yo prefiero este de aquí, que es de orden h al cuadrado. Entonces, tienen ahí las cuatro aproximaciones. Si ven claramente el símbolo de aproximación. Entonces, fíjense las unidades. Arriba tiene unidades de f y en el denominador tiene unidades de h, h al cuadrado, etc. Entonces, esto está manejado dimensionalmente de manera correcta. Listo. Algo interesante es que cuando yo evalúo aquí, en x sub 0, incluyo estos dos términos que están aquí, que están a la izquierda.
Entonces estarían fuera del dominio. Entonces eso hay que tener cuidado porque solamente podemos manejar sistemas en los cuales el número de ecuaciones incógnitas coincida. Entonces, en este caso, lo que hacemos es transformar, ¿sí? Entonces, en lugar de encontrar la función de x, es decir, es una función continua, buscamos f de x sub i, donde i es 0, 1, etc. Entonces, si ven, este es un número discreto, ¿sí? De puntos que queremos encontrar. En cambio, f de x originalmente es una función continua. Entonces, a este proceso le llamamos discretización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos simplemente cogemos la ecuación diferencial y la transformamos en esas expresiones, o aplicando esas expresiones, lo transformamos en un sistema de ecuaciones algebraicas para encontrar estas n más 1 incógnitas. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la función, ustedes la reconocerán, que me sirve para evaluar la solución de la ecuación ordinaria para la función desplazamiento. Entonces, si yo tengo la función completamente definida, entonces podríamos derivarla, ¿sí? Entonces podríamos aquí en forma exacta, podemos derivar 1, 2, etcétera, veces que querramos. Entonces, eso es lo que hice aquí en este ejercicio. Entonces, aquí voy a recordarles la tablita de las derivadas. Yo les decía en la sesión pasada, y les insisto, en esta clase nosotros no estamos interesados en la deducción. Es decir, cómo llegamos a estas expresiones. Si ustedes quieren hacerlo, revisen sus notas de clase de análisis numérico. Aquí estamos interesados en aplicar este proceso. Entonces, no hay que aprenderse de memoria estas fórmulas, simplemente yo se las voy a dar. Es decir, en la parte inferior, en el apéndice de la propuesta del problema, si quisiera dar este problema, ¿no es cierto? Se las voy a incluir. Así que no echen a llorar todavía. Y aquí lo que hice fue una comparación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, voy a borrar esto de aquí que me está molestando. Está. Entonces, aquí hay esto no es B, sino realmente es beta X. Este término que está aquí. Entonces, si tengo la posición X, tengo beta X, aquí puedo evaluar la función F, que sería toda esta locura de aquí. La constante C le di un valor, no me acuerdo cuánto es, pero es un valor constante dado y ya está. Entonces, aquí yo podría evaluar la función en estos puntos F. Entonces, aquí tengo la derivada exacta. Entonces, este aquí es como que dice la derivada analítica. Y en F1 tengo la derivada aproximada con esta expresión. Entonces, este punto de aquí lo evalúo con este valor de aquí menos el valor de acá y divido para 2 veces h. Entonces, en este caso, h es 0,1 de la longitud. Y ese es el valor que obtengo, etcétera. Entonces, fíjense bien que aquí, este espacio, no lo puedo evaluar porque no tengo el valor de acá, de la función, fuera del dominio. Entonces, es algo con el que vamos a tener que vivir porque nuestras ecuaciones son de orden cuarto. Entonces, vamos a tener que incluir aproximaciones que simplemente son parte del proceso de solución, no tienen interpretación física de nuestros problemas. Aquí llegué hasta la cuarta derivada. Entonces, la cuarta derivada, ustedes ven que tiene evaluaciones de 2 puntos a la izquierda. Entonces, este es el primer punto en x sub 2, en 0,2, perdón, en el cual puedo evaluar la cuarta derivada, porque los dos valores anteriores requerirían valores que están fuera del dominio. Ahí. Una vez que tengo eso, es bueno en forma gráfica visualizarlo. Entonces, esta es la función. Realmente esta es una función en la cual era una viga que está empotrada en el lado izquierdo.
simplemente soportada en el lado derecho. Entonces, aquí la pendiente es 0, baja, sube y baja. ¿Sí? Aquí es soporte simple, entonces la curvatura aquí es 0. Aquí la curvatura es 0. Entonces, aquí muy cerca, ustedes deberían ser capaces de trazar una recta y aproximar a la función, porque la curvatura es 0 si la función es recta. Acá la pendiente es 0 porque es empotrada. Entonces, esto corresponde al segundo modo de vibración de este caso. Pero bueno, eso no. Solamente quería decirles de dónde salió esa función. Y aquí tienen ustedes graficada la cuarta derivada, es decir, esta columna de aquí, ¿sí? Y esta columna de acá. Entonces, la columna azul, esta es la azul, aquí lo tienen, la segunda derivada. Entonces aquí, como yo les decía, la segunda derivada es 0, porque el soporte es simple, el momento flector es 0. Allí. Y la roja es la aproximación con diferencias finitas. Entonces, fíjense bien, en esta zona de aquí, ¿sí? Nos acercamos bastante, porque aquí la curvatura es pequeñita. En cambio, en estas zonas de acá, donde la curvatura crece, usted ve que la diferencia se acentúa. ¿Sí? Entonces, esta gran curvatura, aquí, necesita de un H lo más pequeño posible para hacer una buena aproximación. Yo tengo este ejercicio en Excel. Después de esto, yo le incrementé, de hecho, le reduje el DX, el H, a 0,05. Y prácticamente al ojo estándar coinciden. ¿Sí? Entonces, el mensaje de siempre, ¿no? ¿Cuánto debe valer H? Ni hablar. Eso hay que, en forma... Hay ciertas recomendaciones, probablemente por aquí y por allá, pero lo más práctico es simplemente probar y confirmar de que funciona. Si funciona, bien. Si no, habría que buscar un H más pequeño. Ese es el proceso de siempre, ¿no? Si no, salados. No hay opción. ¿Qué más? Entonces, aplicamos este proceso específicamente para el caso de la viga simplemente soportada, que es el caso, yo diría estándar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de flexión de vigas? Siempre hablamos de el caso simplemente soportada como una especie de esquema contra el cual nos comparamos. Ahí está. Entonces, allí, esta era la ecuación original de flexión de viga en vibración lateral libre. Entonces, el proceso que estamos siguiendo, entonces, en X hacemos una partición. Aquí está. Entonces, esto ya lo teníamos antes, ¿no? Y entonces, una vez que hacemos eso, con un H relativamente pequeño, entonces procedemos. Entonces decimos la derivada respecto de X, ¿sí? Es igual a esto, derivado 4 veces por la parte de tiempo. Y la derivada cuarta la reemplazamos por esta expresión de aquí. Entonces, esta es una aproximación. Entonces, recuerden, ¿no? Esto, al ponerlo aquí adentro, en forma aproximada, va a resolver el equilibrio dinámico de ese punto, porque lo estamos evaluando en el punto X sub I. Entonces, si es que nosotros hacemos este proceso en número muy alto de posiciones X sub I dentro del dominio, entonces, como quien dice, nos aseguramos de que como muchos de estos puntos están en equilibrio, podemos aceptar que es una buena aproximación del equilibrio dinámico de toda la viga. Eso es lo que realmente hacemos. ¿Qué más? La otra expresión tiene en el punto V sub I, así mismo, pero derivada respecto del tiempo. Entonces, aquí asumimos que la dependencia es armónica. Entonces, la segunda derivada me va a dar un menos omega cuadrado por la misma función. ¿Sí? Este producto de aquí que está aquí es la función que quiero encontrar evaluada en el punto I.
Entonces, por el menos omega cuadrado, porque estoy derivando 2 veces respecto al tiempo. Lo que hacemos ahora es coger las dos expresiones y las ponemos aquí. Entonces, esto de aquí está incompleto. Por favor, en sus notas de clase, tienen que evaluarlo en I igual a, voy a poner aquí dentro de D. Entonces, pero este número de puntos en los cuales evaluamos esta expresión algebraica es finita. Entonces, por eso es que se llama discretización. Es un número discreto. Entonces, si usted dice, voy a aplicarle esto en 3 puntos, como que es un número muy bajo. Usted dice, lo voy a aplicar en 1.000.000 de puntos. Puchicas, obviamente que va a ser mucho mejor, pero resuelva pues el sistema de 1.000.000 de ecuaciones. Es terrible. Entonces, en el punto intermedio, encontramos un H que me permita, con buena precisión, aproximarme sin tener que quedarme toda la noche haciendo los cálculos. Entonces, aplico esta ecuación en cada uno de los puntos dentro del dominio. Entonces, tengo n ecuaciones y tengo n incógnitas. Las incógnitas son los x sub i, es decir, la deflexión en cada punto y además la frecuencia natural, que no la conocemos. Entonces, esto es dentro, toda esta locura de aquí es dentro del dominio. Entonces, lo que dijimos en la sesión anterior era que resolver el problema de X, ¿sí? La dependencia espacial, entonces tenemos que fijarnos en las condiciones de frontera de cada caso que querramos analizar. Entonces, ahí está. Entonces, en este caso, si es condición de frontera, soporte simple, entonces el momento flector tiene que ser 0. Entonces, aquí aparece la segunda derivada. Derivada, igual que hicimos antes, ¿no? Aproximamos con diferencias finitas. Y ahí está la dependencia del tiempo. Esto tiene que cumplirse para cualquier instante de tiempo. Entonces pongo el t al lado derecho, el i al lado derecho, el h al lado derecho, y lo que me queda es que el numerador tiene que ser 0. Entonces, esta expresión de aquí, si se cumple, yo me aseguro de que en ese punto, en el xi, la segunda derivada aproximadamente 0, por tanto, el momento flector es 0 y realmente represento de manera adecuada la condición de frontera de soporte simple. A la larga, eso es lo que intento hacer. Entonces, esta es una ecuación que habría que satisfacerse en el punto, en el extremo, en donde tengamos ese soporte simple. Entonces, aquí tenemos un caso concreto. El caso en que tenemos un eje pequeño de acero. Fíjense ustedes, el diámetro de ese ejecito de acero es 1/4 de pulgada. Este es un material que lo teníamos en el laboratorio, entonces por eso es que lo hicimos ejemplo. Entonces le pusimos 1,5 metros entre soportes, entonces la frecuencia natural va a ser bien baja. Entonces, este es un primer ejercicio. Entonces, en este caso, un H igual L sobre 4 lo hemos tomado para que el proceso numérico no se nos haga demasiado complicado. Esa es una recomendación de siempre. Es decir, empezar estos procesos numéricos con una discretización grande, pobre. Entonces, eso nos permite confirmar el proceso numérico, la metodología. Y una vez que estamos seguros de que el método numérico funciona, entonces vamos ahora sí a proceder a hacer la discretización con elementos más pequeños, ahora sí buscando convergencia. Pero al inicio no intenten hacer esto con 50 elementos, se van a perder. Entonces una vez que tenemos eso, nos damos cuenta que tenemos el punto 0 en la frontera, el punto 4 en la frontera. Entonces, como quien dice, recuerden, ¿no? Que esto es así, ¿sí? Eso es frontera, esto es dominio. Entonces, dentro del dominio tengo el punto 1, 2 y 3. El punto 0 y 4 están en la frontera.
El punto -1 y el punto 5, obviamente que no son puntos físicamente de interés, pero en la evaluación aproximada de las derivadas se tienen que incluir y por tanto tenemos que incluirlo como parte de la solución. Entonces, yo les decía, ¿no? Que yo implemento esto en una hoja electrónica, y aquí ustedes ven que están ciertas celdas están con fondo. Entonces, esto de aquí, sí saben cómo hacer esto, ¿no? En Excel se pone condicional. Entonces, yo lo que hago es que me aparezca este fondo de color cuando en esa celda hay algo diferente de 0. Entonces, de esa forma yo me chequeo, porque hay tantas ecuaciones, me chequeo de que las ecuaciones están bien establecidas, ¿no? Entonces, eso, para ayudarme. Entonces, lo que hemos hecho acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones e igual número de incógnitas. Aquí sería bueno poner. Entonces, tengo 7 incógnitas. Entonces, va desde x, y, desde 0 hasta, perdón, desde -1. Desde -1 hasta 5. Y entonces acá, si quiero resolver esto, tengo que tener 7 ecuaciones. ¿Ok? Por favor, esto a veces hay que, en forma, cuando uno resuelve estas cuestiones de manera numérica, a veces tiene que hacer ajustes. En fin, hay diferentes opciones, ya podemos comentar después. Pero el punto es este: si tengo 7 incógnitas, tengo que manejarme con 7 ecuaciones. En este caso, no hay mucha discusión, pero en otros casos ya vamos a ver que sí la hay. ¿Qué Doctor, más? tengo una pregunta. Sí, por favor. En el caso de que cuando tengamos más elementos, por ejemplo, 12 o 15, Sí, esos nodos que están a los extremos de los extremos también deben ser incluidos, ¿verdad? claro. Entonces, si usted tuviera, como dice usted, por ejemplo, en lugar de tener este de aquí, pero tuviéramos un L sobre 100, entonces tuviéramos aquí el punto. Y entonces el punto que está afuera es este. Entonces este aquí sería el -1, este aquí sería el 0 y este sería el 1. Pero igual habría, si usted va de 0 al n, usted tendría n más 3 incógnitas. Que solo tendría 1, sino que este 1 está relativamente cerca del extremo. Entonces en el otro caso igual, si fuera simplemente soportable. Entonces aquí tuviera este de aquí y aquí estuviera el n. Entonces este sería el nodo n y este sería el nodo n más 1. Entonces el n más 1 tiene que ser incluido como parte de la solución e igual el -1. Sino que ahora aquí se los ve bien separadazos, pero es porque el h es grande. Listo, doctor, gracias. No hay cuidado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estas 7 ecuaciones. Entonces, las 7 ecuaciones son ecuaciones, recuerden, ¿no? Tenemos dentro del dominio, hay que satisfacer la ecuación diferencial, pero ahora en la ecuación aproximada con diferencias finitas. Y en la frontera, pues ni hablar. En cada punto de la frontera hay 2 condiciones. Entonces, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, aquí y acá, esto es, como están dentro del dominio, entonces aquí aplicamos la ecuación que aproxima. Déjenme ir para atrás, sé que puedo, aquí estoy. Y sería esta ecuación de aquí. Entonces esta ecuación de aquí incluye, ¿no?, 2 espacios a la derecha, un espacio a la derecha, en el propio punto a la izquierda y 2 espacios a la izquierda. Y el coeficiente, en fin, es 1 menos 4. El de aquí es alrededor de 6, pero va a depender de la frecuencia del h y todas las propiedades. Entonces, este es un número probablemente que no va a ser exacto. Entonces, es típico de la forma en que se presentan estas ecuaciones. Usted ve aquí, un número raro. Los otros sí, 1 menos 4, algo raro, menos 4, 1. Entonces, se repite, pero se mueve a la derecha, porque lo estoy aplicando aquí, aquí y acá. Entonces, cada columna significa el subíndice por el cual estoy multiplicando a esa columna. Entonces, este sería el x sub -1, x0 hasta el x5. Entonces, esto de aquí está multiplicado por el vector de los x.
mayúsculas. Entonces, las tres primeras son ecuaciones dentro. Fíjense bien, es un proceso interesante, ¿no? Aquí tengo un 0 aquí, 0 acá. Sí, son ceros en la diagonal principal. Pero recuerden ustedes, cuando ustedes manejan estas cosas, tienen que hacer este pivoteo y no hay ningún problema para manejar. Listo. Y las otras dos son ecuaciones que evalúan las condiciones de frontera en los dos puntos de la frontera. Entonces, en el punto 0, es decir, aquí, entonces usted ve que este número aquí está multiplicado por x sub 0 y no hay más. Entonces, ¿qué me dice esa ecuación? Pues simplemente que x0 por 1 igual a x sub 0. Si realmente es la condición de frontera aquí. La otra, esta es la ecuación de la diferencia segunda. Entonces tengo a la derecha, en el propio punto y a la izquierda. Entonces esta es la aproximación para la segunda derivada igual a 0 en este punto de aquí. Algo similar en el lado derecho. Entonces tengo 3, 2, 2, 7 ecuaciones, 7 incógnitas. Entonces esto de aquí lo podemos resumir si lo quieren. Podría ser la matriz dinámica. Recuerden, no siempre es bueno recordarnos que depende de omega por el vector de los x. Estos son los valores de la función en los diferentes puntos discretos. Ponemos un y aquí. Y esto es igual, en el lado derecho es 0. Recuerden que ese es un problema homogéneo. Automáticamente, eso lo recordamos en la sesión anterior, alguien recordaba que en este caso lo que intento yo es encontrar que el determinante sea 0 para tratar de que la solución sea no trivial. ¿Sí? Eso lo recordamos porque este es un problema homogéneo automáticamente. Tengo que borrar esta vaina. Ok. Bueno, aquí me olvidé comentar, ¿no? Que lo que yo hago simplemente es esta matriz que está aquí, lo que hago es este término, los términos que incluyen el omega, los evalúo con una celda que está afuera. Y esta celda que está afuera depende de la frecuencia. Y ya. En la evaluación que tenemos que tomar el día, no sé cuándo tienen, creo que el examen es el último viernes de la semana de exámenes. Por favor, no voy a aceptar que usen Excel. Tiene que ser todo manual para que todos estemos en igualdad de condiciones. Lo estoy diciendo clarito en español y está grabado. No vamos a aceptar el uso de Excel. Tienen que hacerlo manualmente. Tienen que mostrarme que lo han manejado bien, por si acaso. Entonces, ahí tenemos esto. Y lo que yo hago simplemente es la celda que incluye la frecuencia asumida, la voy cambiando. Y voy observando cómo cambia el determinante. Entonces, en el momento que tengo un cambio de signo, por ahí me quedo, intento afinarlo hasta lograr que se haga lo más cercano a 0. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil hacer que sea 0, porque son unos cambios bien radicales, con un pequeñísimo cambio de frecuencia asumida. Si alguien intenta hacer esto en forma numérica, en forma de implementación de un programa de computador, no ponga que para detener el proceso sea que el determinante sea 0, porque nunca lo va a lograr. Ponga que el valor absoluto del determinante sea un número pequeño. O que el cambio, por ejemplo, se aplica disección, el cambio de la frecuencia que usted está probando sea una cantidad pequeña. ¿Sí? Uno de los dos satisface y ya se detiene, porque lograr que esto sea 0 es difícil. Bien. Entonces, una vez que hemos logrado encontrar las frecuencias naturales, el siguiente paso es encontrar los modos de vibración, mode shapes. Entonces, ya sabemos, ¿no? Si es que, voy a poner aquí para enfatizar, esta es una matriz dinámica en la cual estoy reemplazando la frecuencia por una de las frecuencias naturales que ya hemos calculado. Entonces ya sabemos que el determinante de esta cosa es 0. Entonces esta matriz de aquí es una matriz singular. El sistema de ecuaciones es linealmente dependiente.
Entonces, ¿qué hacemos allí? Ya sabemos, eliminamos una fila. No tiene sentido considerarlas todas. Y entonces, como usted dice, oye, pero perdí una ecuación, no tengo desbalanceado el sistema. O sea, tengo sería una ecuación menos que el número de incógnitas. Entonces, lo que hacemos es dividimos todos el vector X por en un número. Por ejemplo, yo normalmente acostumbro dividirlo para el primero. Entonces, teníamos aquí arriba, ¿no? D. Entonces aquí teníamos x sub menos 1, x0, hasta x sub n más 1. Aquí estamos toditos. Y en el lado derecho es 0. Entonces lo que hacemos, cojo toda esta locura y lo divido para x sub menos 1. Entonces el primer término va a ser, se transforma en 1. Entonces este de aquí se multiplica por toda esta columna de aquí. Es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, una vez que se hace ese producto, el producto de la primera columna por el primer número es conocido. Entonces, si lo conozco, entonces lo que hago es moverlo al lado derecho del sistema. Entonces, voy a transformar a este sistema. Tiene una ecuación menos que la de acá. Aquí voy a tener como incógnitas, por ejemplo, x sería x0 sobre x1, perdón, sub menos x1 sobre x sub menos 1, etc. Y a la derecha voy a tener estos términos que estaban aquí, sin incluir la última columna. Entonces estos términos de aquí se pasaron acá. Su cambio de signo. Aquí aparecen positivos, acá aparecen negativos. Entonces este sistema que tengo acá es diferente del sistema original y este sí se puede resolver. Pero, como se dan cuenta aquí, y esto ya lo hemos hecho muchas veces en el capítulo 3, lo que obtenemos es una relación entre amplitudes. Esa relación entre amplitudes es lo que llamamos el modo de vibración. Entonces, resolvemos esto. Realmente aquí hay un error en esta, por favor, en esta transparencia. Esto debería decir es x sub i. O sea, no, esto no debería ser esto. Debería ser es x sub i dividido para x sub menos 1. Cada uno de ellos. Ahí lo tienen. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, que aquí obtienen el x sub menos 1 sobre x sub menos 1 sería 1. Y aquí ustedes ven que obtienen el x quinto, que está fuera del dominio. Entonces, estos dos valores, este de aquí y el de acá, físicamente no tienen cabida en nuestro asunto. El resto sí están evaluados dentro del dominio. x0 es 0, x4 es 0, son condiciones de frontera. Tenemos eso, entonces graficamos y ese corresponde al primer modo de vibración. Entonces, en la clase de la semana pasada, habíamos visto que el primer modo de vibración era el seno de πx sobre L. Entonces, este era x sub 1 de x. Entonces, este era el primer modo de vibración. Este de aquí. Alguien tiene prendido el micrófono, por favor, tenga cuidado. Allí. Entonces, aquí lo que cabría es graficar contra esta función. Bueno, aquí podríamos primero normalizar, es decir, como el valor máximo es 1,41, podríamos dividir todo para 1,41. Entonces aquí va a corresponder a 1. Entonces lo podríamos graficar versus beta y x. O versus x. Sería contra x. En fin, al menos la forma de la senoidal la tiene, ¿no? Habría que ver los detalles. Probablemente aquí y aquí va a haber error. La diferencia. Entonces, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuánto debe valer h? A eso es lo que queremos referirnos a continuación. Por favor, alguna incógnita a continuación, antes de cambiar. Por ejemplo, señor Jiménez, si yo quisiera calcular el segundo modo de vibración, ¿qué haría en este caso? ¿Qué haría? Señor Jiménez, ¿me escucha? Sí, doctor, buen día. Segundo modo.
Sí, si quisiera calcular el segundo modo de vibración, ¿qué haría? ¿No? ¿No se acuerda? Señorita Matías, ¿qué haría si quiero calcular el segundo modo? Señorita Matías, ¿me escucha? Si no contestan, significa que no están aquí. Señorita Matías, ¿me escucha? ¿Cómo está? No recuerdo. ¿Tiene idea? ¿Alguien se acuerda qué podríamos hacer para calcular el segundo modo de vibración? Con la segunda frecuencia natural. Con la segunda frecuencia natural. ¿Y qué haría con la segunda frecuencia natural? ¿Dónde la meto? ¿Dónde la entro? En la matriz anterior para... Exactamente. Entonces, aquí, en esta matriz, habría que meterle el valor de omega. Entonces, si cambia el valor de omega, este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de acá van a cambiar. Entonces, en el momento que esto cambia, esto pasa al lado derecho, pero la solución va a ser diferente. Entonces, probablemente va a pasar de que esto van a obtener, voy a hacer una especie de agorero, voy a aproximar, este valor de aquí va a cambiar un poco, este va a ser 0, o aproximadamente 0, y acá cierra. Entonces, de esa forma, se van a obtener estos valores de aquí, van a ser diferentes, aquí, allí. Este siempre es 0, x0 y x4, porque usted ve que esta línea aquí me dice que x0 por 1 va a ser igual a 0. Entonces, ni hablar. Igual la x4. x4 por 1 me da 0. Entonces, siempre va a ser 0. Entonces, voy a cerrar aquí, siempre. Y si quisiéramos el tercero, pues ni hablar. El problema es que el tercero es de que, como tengo tan pocos puntos, va a salir bien distorsionado. ¿Claros o no claros? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Entonces, lo pregunta de siempre, ¿no? Es decir, ¿cuán cerca estamos de la solución? Entonces ya sabemos lo que hay que hacer. Simplemente tomar, bueno, si es que alguien nos diera una recomendación. Hace miles de años yo hice mi tesis de grado. Pregúntenme en qué año. En el año 81. Eso fue el siglo pasado. Y entonces yo trabajé allí. En algún lado del libro de Thomson la mencionaba, este método de diferencia finita, y yo lo implementé para calcular las frecuencias naturales de vibración de un sistema propulsor. Y la pregunta de siempre es, ¿cuánto debe valer H? Entonces, yo lo que hice fue coger un soporte, ¿no? Tenía un sistema propulsor por allí que quería analizar. Entonces, yo lo que hice fue coger tramo de aquí a acá, y yo dije, lo voy a partir. Solamente este tramo lo voy a considerar como simplemente soportado. Y lo que hice fue tomar varias opciones hasta lograr un H que me permitiera obtener la frecuencia natural cercana, como existe solución analítica, a la solución analítica. Entonces, y lo que yo hice fue coger ese H para todo el sistema propulsor. Porque en ese tiempo el computador era primitivo y no me daba chance de hacer este ejercicio de aquí. Entonces, eso. Pero de manera racional hay que elegir algún criterio, algo que me diga que estoy relativamente cerca. En ese caso yo hice esta deducción. Eran otros tiempos más difíciles. Ahora pues la capacidad del computador es brutal. No es ilimitada, pero es realmente brutal. Entonces en este caso, ¿sí? Tomamos H igual L sobre 8, como dice aquí. Entonces, ahí tenemos el punto fuera. Entonces, este de aquí es frontera, este es frontera. Entonces, voy a tener 7 puntos donde voy a aplicar mi ecuación de diferencial, perdón, la ecuación en derivadas diferencias finitas y las dos condiciones de frontera igual que antes, ¿no?
Ahí está. Claro, ahora el sistema de ecuaciones es un poquito más chancho. Yo recuerdo que en mi tesis de grado, la tabla, para discretizar el sistema propulsor, tuve que imprimirla en doble hoja, 2A4. Y entonces, si ustedes ven el reporte, van a ver que esa tabla, tuve que escribirla a mano completamente para que aparezca ella en la tesis. Es doble ancho. Para ese tiempo, pues era toda una novedad, ¿no? Tener 30 o 40 incógnitas. Ahora, eso no es nada. En cualquier caso, es lo mismo que antes, ¿no? Entonces tenemos del 1 al 7, de aquí a acá, son evaluaciones dentro del dominio. Esto es para x igual 0. Entonces, en x sub 0, ¿no? Y la segunda derivada aquí. Y esto es en el punto x sub 8. Sí. ¿Sí? Entonces, el punto x sub 0, el punto x sub 8, aplicamos las dos condiciones de frontera y ahí tenemos. Entonces, una vez que tenemos eso, igual que hicimos antes, en forma iterativa, hacemos que, iterando sobre la frecuencia, fíjense ahora en cuántos puntos aparece la frecuencia. Todos estos inciden la frecuencia asumida. Entonces vamos tomando valores para omega y calculando el determinante. Entonces aquí están los resultados, ¿no? Entonces, utilizando el modelo anterior, entonces teníamos HL sobre 4, entonces teníamos las dos primeras frecuencias naturales. Ahora, utilizando con un H que es la mitad, tenemos una frecuencia que es de 35,4 y 136 para la segunda. Esto es analíticamente. Entonces, ¿esto de aquí quién es? Entonces, esto de aquí, ¿se acuerdan ustedes? Es pi al cuadrado por la raíz de EIC sobre masa por unidad de longitud por longitud a la cuarta. Entonces, este de aquí es el beta 1L al cuadrado. Y este de acá es 4 veces el de acá. Entonces sería 4 pi cuadrado, etc. En este caso, el beta 2L es 2pi. Y aquí aparece el beta L al cuadrado. ¿Preguntas, por favor? Entonces, aquí tengo 34, aquí es 35 con 4, aquí es 35 con 9. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es una cosa así. Aquí tengo, llamemos el número de puntos, aquí tengo la frecuencia natural. Entonces, aquí tengo este valor de aquí, que sería 35 con 9. Y el segundo es 143, por acá arriba. Entonces, cuando tengo 4 allí, entonces tengo 34. Entonces estaré por aquí. Y en la de acá tengo 116, por aquí. Tengo L sobre 8, acá. Tengo 35,4. Si realmente estoy muy cerca. Y en el otro caso es 136. O sea, el cambio de aquí a acá es bastante fuerte. Entonces, el cambio aquí es relativamente pequeño. Es decir, de 34,1 a 35,4. Es decir, menos del 10%. En cambio, de aquí a acá es alrededor del 4%. Perdón, sería 20, sería quizás el 14, 15%. Entonces, este cambio de aquí a acá es inaceptable. El de acá probablemente lo podamos aceptar. Entonces, tal como vimos en la segunda transparencia, ¿no? En el segundo modo de vibración, que lo tenemos aquí, la curvatura aquí y la curvatura acá es alta. Entonces, por eso es que el segundo modo va a converger más lentamente que el primero. Porque como tenemos alta curvatura, necesitamos un H más pequeño para acercarnos al valor preciso para la cuarta derivada. Dígame, ¿alguien hacía una pregunta?
Sí, en tal caso, si el H nosotros hubiésemos hecho con L16, la aproximación sería más cercana a la analítica. Sí, pero el problema es el siguiente con lo que usted dice. Si hubiéramos hecho, no podríamos, o sea, yo no soy un agorero. Incluye el término muy probablemente. ¿Sí? En algunas ocasiones yo he visto reportes, ¿no? Y usted concluye, si hubiéramos hecho otra partición, hubiéramos logrado mejor precisión. Pero si no la hizo, no la puede afirmar. ¿Sí? Probablemente sí, pero no lo sé. Pues probablemente la otra hubiera estado aquí. Entonces, el cambio de la siguiente, la 16, a la de acá hubiera sido realmente bien pequeño. El cambio de aquí a acá hubiera sido un poco más pronunciado, pero definitivamente menor que el de acá abajo. Insisto, ¿no? Esto está relacionado con la representación de la curvatura en el modo de vibración. Conforme crece la frecuencia natural, el modo de vibración a su vez es más culebrero. Esto significa que la curvatura es mayor. Entonces, para representar adecuadamente la derivada, necesitamos un H más pequeño. Eso fue lo que les mostré al inicio de la sesión. No sé si hay alguna otra inquietud. Bien, vamos a hacer un receso y cuando regresemos vamos a tomar el problema de vibración del sistema propulsor. Entonces, allí lo interesante es que cuando hay una masa concentrada, entonces hay que tomar un poquito de cuidado para la condición de frontera en ese punto. Entonces, hacemos un receso y cuando regresemos tomamos ese ejemplo.